Bueno, yo les voy a hablar acerca del crimen y de las escuelas criminológicas. Pero para entender qué enfoque han dado las escuelas criminológicas al derecho penal y a su vez al derecho penal ecuatoriano, hay que empezar entendiendo qué es el crimen. El crimen es una acción contraria a la ley, es decir, contraria a derecho, es ilegal y es considerada socialmente una conducta nociva, peligrosa y que es a su vez reprochable, que se comete de manera voluntaria. También refiere a cualquier acto o conducta que se considera ilegal, como ya lo mencioné, y que puede ser castigado por la ley. Esto puede incluir una amplia variedad de acciones, desde delitos menores que van desde el hurto hasta delitos más graves como el asesinato. En el lenguaje común es un término que más o menos equivale al delito, es decir, individuos que se dedican a la vida delictiva. Ya, entonces, el crimen en la sociedad, en la cotidianidad y como lo entienden las personas, al delito se lo considera como un crimen. Cuando tú cometes un crimen, estás cometiendo un delito. Esa es la percepción que tienen las personas. Y a su vez, no existe una definición única de lo que es el crimen en la jerga jurídica. La consideración sobre qué es y qué no es un crimen puede ir cambiando, puede ir variando según la percepción de la persona, es decir, según su criterio. Cuando para mí algo es un crimen, un acto es un crimen, para las demás personas no puede ser un crimen. O cuando yo considero que no es un crimen, para las demás personas puede ser un crimen, puede ser un acto delictivo. Entonces, y eso es lo que hablamos del crimen. A esa percepción varía según la persona. Ahora, el crimen en el Ecuador, al igual que en muchos otros países, es un fenómeno complejo y multifacético que puede variar en función de varios factores, como la ubicación geográfica, el entorno socioeconómico y cultural, la afectación de estas medidas de seguridad, la justicia penal. Entonces, un crimen se configura cuando una persona realiza una acción que está prohibida por la ley y que cumple con todos los elementos necesarios para constituir ese delito específico. La configuración de un crimen varía según el tipo de delito y la ley. En Ecuador, el concepto de crimen se entiende generalmente como la violación de las leyes establecidas en el Código Orgánico Integral Penal, que es el COIP de nuestro país. Esto incluye una amplia gama de acciones consideradas ilegales, como es el homicidio, la violencia de género, el narcotráfico y entre otros delitos. Además de la definición legal, la percepción y el entendimiento del crimen puede variar entre las personas en Ecuador, según sus experiencias, su educación, su entorno social. Algunas personas pueden tener una comprensión amplia del crimen, considerando también acciones que, aunque no estén explícitamente tipificadas como delitos, tienen un impacto negativo en la sociedad y en los individuos. Entonces, para ellos, una acción puede ser considerada un crimen y para otros no, es lo que estaba explicando anteriormente. Entonces, esto va a depender de la esencia de la persona, de lo que le rodea a la persona y de cómo está constituida y de cómo es la estructura de la persona, para que entienda lo que es crimen. Entonces, en general, en Ecuador, al igual que en otros lugares, el crimen se percibe como una amenaza para la seguridad y el bienestar de la sociedad, y se espera que las autoridades correspondientes actúen para prevenirlo, castigarlo de acuerdo con la ley.
Bueno, actualmente nuestro gobierno ecuatoriano ha implementado una serie de medidas para combatir el crimen, como es el aumento de la presencia policial en áreas problemáticas, la implementación de programas de prevención del delito y la promoción de la participación ciudadana en la seguridad pública. Sin embargo, el crimen sigue siendo un desafío al país que requiere de un enfoque integral. ¿Qué quiere decir con enfoque integral? Es decir, con una visión amplia de los problemas que está teniendo el Ecuador, que no solo tenga un enfoque en un factor, sino que este enfoque sea sistemático. ¿Ya? Entonces, si perjudica a una parte, perjudica a las demás. Entonces es muy importante entender eso. Y esto debe ir coordinándose para abordar sus causas subyacentes y mejorar la seguridad de la población. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las escuelas criminológicas. Las escuelas criminológicas son corrientes de pensamiento dentro de la criminología, que ofrecen diferentes enfoques teóricos para comprender el comportamiento criminal y desarrollar estrategias para prevenir y controlar el crimen. Cada escuela criminológica tiene sus propias teorías, sus propios conceptos, sus propios métodos de análisis. Algunas de las escuelas criminológicas que hemos podido ver hasta el día de hoy es la escuela clásica, la escuela positivista y la escuela de Chicago. Estas escuelas no son las únicas que existen, sino hay algunas más, pero de las que tenemos claridad, de las que tengo claridad y de las que puedo hablar y de las que puedo mencionar son estas tres, porque estas tres son las que hemos venido practicando en nuestro grupo de clase. Entonces, bueno, vamos a hablar acerca de la escuela clásica. La escuela clásica surgió en el siglo XVIII, con pensadores como Cesare Beccaria y Jeremy Bentham, quienes argumentaban que el castigo debería ser proporcional al delito y que el objetivo principal de la justicia penal es la prevención del crimen, es decir, no castigar al crimen, sino que prevenirlo, hacer algo antes de que se cometa el acto delictivo. Ese es el enfoque de esta escuela clásica, hacer algo antes de que el delincuente actúe, sino hacer algo para que el delincuente no actúe. Esa es la esencia de esta escuela. Hablan también del principio de legalidad, de la igualdad ante la ley. Estos son los principios que sentaron las bases del derecho penal moderno y que a su vez han influido en el desarrollo de las diversas corrientes dentro de la disciplina jurídica. La segunda es la escuela positivista. Esta escuela positivista surgió en el siglo XIX con pensadores como Lombroso, quien propuso que el comportamiento criminal estaba determinado por factores biológicos, psicológicos y sociales. Esta escuela enfatizaba la importancia de estudiar científicamente el comportamiento criminal. Uno es el enfoque científico. Los positivistas aplicaron métodos científicos al estudio del delito, es decir, buscando entenderlo como un fenómeno social sujeto a las leyes naturales y sociales. El estudio del delincuente también es otro factor importantísimo en nuestra escuela positivista, que se enfoca en busca identificar las causas y factores que llevan a una persona a cometer un delito, como la genética, el entorno social, la psicología, entre otros. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la escuela de Chicago. La escuela de Chicago surgió en la década de 1920. Se centró en estudios de campo sobre la delincuencia en la ciudad de Chicago, destacando la importancia del entorno social y urbano en la generación de delitos. Bueno, y
Estas escuelas criminológicas han influido en gran medida en el desarrollo de la criminología como disciplina académica y han contribuido a nuestra comprensión del comportamiento criminal y las políticas de prevención del delito. Si las escuelas criminológicas han influido en el derecho penal en Ecuador, al igual que en otros países, aunque la magnitud y la forma exacta de esa influencia pueden variar, las teorías criminológicas han ayudado a informar y enriquecer a la legislación penal en Ecuador, al proporcionar fundamentos teóricos para entender el comportamiento delictivo y desarrollar estrategias efectivas de prevención y control del delito. Por ejemplo, la influencia de la escuela clásica, que enfatiza la proporcionalidad de las penas y la prevención del delito, se puede ver en la legislación penal ecuatoriana, que busca establecer penas proporcionales a la gravedad del delito, promover la prevención a través de políticas de rehabilitación y reinserción social. Asimismo, la influencia de la escuela positivista, que destaca la importancia de factores biológicos, psicológicos y sociales en el comportamiento delictivo. Puede verse que en la legislación que considera estos factores al determinar la responsabilidad penal de un individuo al diseñar programas de tratamiento para delincuentes. Muchas gracias.